Soy Juan Pablo, soy locutor, periodista, soy usuario de silla de ruedas. A los 26 me asaltan, me disparan y por eso transito la vida sobre ruedas. Tengo 49 años y soy poscua. Esto es Revolución Hormonal, un espacio en donde hablamos sobre la vida poscua, post-40. En esta temporada vas a conocer a personas que después de vivir tormentas terribles, sacan sus trapitos al sol. Esto es Revolución Hormonal, Trapitos al Sol. Presenta Ariel. Hola Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo va? Bien, gracias por venir. Vamos a arrancar con una pregunta que nunca nadie hizo, que es, quiero saber qué querías ser cuando fueras grande, cuando eras chiquitito, ¿qué pensabas? Quería ser periodista, ¿Sí? locutor y periodista. Sí, quería hacer eso. Que claro, no era astronauta. No, de pequeño quería hacerlo. Está muy bien. ¿Y cuál fue tu plan de vida antes de lo que te pasó antes del asalto? Trabajaba en turismo, empecé en realidad a los 14 repartiendo volantes, la típica de pendejo, repartía volantes porque siempre quería avanzar. Y no sé, estaba en el secundario, tercer año, cuarto año, seguía repartiendo, terminé siendo mozo y tenía 17 años y ya era cadete en una financiera y en una agencia de viajes. Imagínense, yo a los 17 parecía de 12. El traje que usaba traje y me lo compré en una casa de comunión. Y avanzaste en tu vida y después llegamos al momento en el que tu vida cambió, que fue ese asalto, y queremos saber cuántos años tenías y qué te acordás de ese momento, para alguien que no tiene idea de tu historia. Me acuerdo todo. Tenía 26, venía de cubrir, de hacer una actividad en Mar del Plata, había ido a trabajar a Mar del Plata, volvía con un Fiat Vivace, para aquellos que no lo conocen, un 147, un auto viejito. ¿Pero para qué hacías? ¿De qué estabas trabajando en ese momento? Hacía móviles, hacía Periodista. prensa. Sí, Estabas cumpliendo con eso que querías hacer cuando eras chico. Sí, había estudiado, pero también me había recibido de locutor ya. Pero solamente hacía prensa, cubría actos. Había un acto, no me acuerdo si era de Manzanera, solo uno de esos actos políticos del verano en donde hacían movimientos sociales. Ahí está, había ido a cubrir movimientos sociales. Volví y en casa, en Wilde, digo, por seguridad, que al día siguiente tenía que salir temprano, dejo el auto en la puerta. Ese fue el momento en el que me asaltan, hago todo lo que no se debe hacer, me peleo, le intento sacar el arma, escapo y cuando escapo, que le corro el arma, me disparan por la espalda un solo tiro. Un solo tiro, calibre grande, calibre 45, que va directamente como estaba cerca, a esta distancia más o menos, vuelo y caigo. Yo lo único que sabía era que movía los piecitos, pero hacía mucho calor y yo empezaba a tener frío, pero seguía moviendo los pies. Y en el piso, en aquella época era 2002, no sé si les dije el año, 16 de diciembre del 2002, se estaba por cumplir un año del 2001. Se hablaba, estábamos en Avellaneda, se hablaba de todo el caos de Costec y Santillán, y en el piso daba de memoria teléfonos, organizaba mi cabeza, decían que era un shock adrenalínico, no sé qué era, Tus pero ganas de vivir. sí. Y además en esa época, viste que no había mucho celular, los teléfonos eran teléfonos de línea, pero con línea control, nadie tenía línea, no había nada. Y yo de memoria daba el teléfono del hospital. Aclaraba que si en el hospital no atendían, que llame a los bomberos. Si no funcionaban los bomberos, que llamen a los otros. Dirigiendo. Dirigiendo. ¿Y quién te asistió? Vecinos, pero ellos se quedaron, porque a mí me disparan y se quedan. Ah, Se quedan e intentan entrar a mi casa. Ahí sí, le cierran la puerta y quedo. Yo afuera en el piso, desangrándome, y mi familia adentro. Hasta que yo les decía, bueno, váyanse, que va a venir la policía. Yo lo que no quería era que llegue la policía, sinceramente, ¿no? Tiroteo, o sea, Claro, peor. pensabas todo eso. Pero a los 40 minutos, me acuerdo que una chata, una F100 de rescate de bomberos, fue la que me llevó al hospital. 40 minutos en el piso, Sí. baleado. Baleado. Y durmiéndome.
pero sentía la bala en la columna porque la bala entra en el huesito dulce. Rompe un pedazo de hueso y un pedacito de hueso va al canal medular, pero la bala estaba en un lugar donde yo sentía que, viste que, no sé, pero la cabeza era, movía los pies. Siento los pies. Lo único que hacía era mover los pies. Decía, bueno, listo, pero no me quería mover. Me querían mover para subirme a un auto y yo decía, no. Eso fue lo que sucedió ese día. Al rato estaba en el hospital de Wilde. Me acuerdo que el director del hospital me dice, ¿quién sos, petizo? Me rompieron las bolas por todos lados. ¿Por qué? Porque yo venía de cubrir, les decía, un acto de un movimiento social y había estado en Mar del Plata con un montón de personas que los había conocido en ese momento, pero claro, cuando vine para Buenos Aires, a mí me decían Pablito. ¿Viste lo que le pasó a Pablito? ¿Viste lo que le pasó a Pablito? ¿Viste? Entonces todo el mundo empezó a ver qué era lo que le había pasado a Pablito. Había llegado, me habían pegado un tiro y estaba internado. Pero claro, no se sabía si sobrevivía. Me hicieron una placa y la bala estaba pegada a la aorta. Estaba entre la aorta y el canal medular. Si la sacaban, rompían aorta o entraba al canal. Por una forma u otra, palmaba. Pasé la noche, pasé la siguiente noche y dicen, no se puede sacar, tiene que quedar ahí. Esperamos que se encalle, se encapsulan, el cuerpo por un tema de... Vos seguías moviendo los piecitos. Siempre, Claro. siempre. Y las manos. Y las manos, porque decía... Pero yo a la semana estaba en casa, habiendo tenido mi primera meningitis. ¿Tuviste meningitis en el hospital? Tuve 2. ¿En el hospital? Sí. O sea, ¿a raíz de esto se desarrolló? Por el plomo, porque la contaminación del plomo en el sistema nervioso central se desarrolló la primera meningitis. En ese momento una química, la verdad, nada. Tuve dolores, sí, impresionante. Empecé a caminar, al poquito tiempo volví a caminar. Caminé, pero me dolía todo. ¿Qué es al poquito tiempo? Un mes. O sea, no habías ni siquiera perdido la musculatura. Nada. O sea, la silla no estaba en tu radar. No. Porque vos estás caminando. No, pero en esa nada. Había vuelto a caminar, ya manejaba, había vuelto a manejar, situaciones de la vida cotidiana, estaba trabajando, pero yo me sentaba y me dolía, me paraba y me dolía. Me tiraba en el piso y bajaba el dolor. Entonces, ¿qué me decían los médicos? Che, acá hay una compresión. Pasaron 6 meses así, que tomando todo lo que había que tomar, y me dicen, bueno, para saber qué es lo que pasa, la bala hay que sacarla. Yo no quería, nadie quería sacarla, pero me acuerdo que me voy a un hospital público en esa época porque no tenía ni prepaga, pero igualmente me salvó también el hospital público porque era una zona en donde tenías neurocirujanos 24/7, todo el día. Llego al hospital, había paro. Piensen que era 2003. No funcionaba nada. Llego con el bolsito, paro. Me recontracalenté y me fui a otro hospital público. Me fui del Hospital Presidente Perón al Hospital Fiorito. Llego al Hospital Fiorito y un médico me dice, a ver, bueno, vamos a hacer una placa. Bueno, voy con mi placa, me hacen otra placa. La bala estaba para arriba y ellos ven la bala para abajo. Dicen, estaba moviendo. No, me dicen, no, lo primero que pensaron es que se había hecho mal la placa. Dicen, bueno, vamos a ver, sacate otra vez la placa esta, que la sacaron como el culo, me dicen. Vuelven y me dicen, no, la bala se está moviendo en una zona en donde no se podía mover. Hay que operar. ¿Cuándo? Ahora. Dios mío. Ahora. Sacan la bala, pero la bala estaba en la cola de caballo. Para que se den una idea, la cola de caballo es por qué se llama cola de caballo, porque son todas las terminaciones nerviosas que están del huesito dulce hacia abajo que da electricidad a todo el cuerpo. Sacan la bala desde adentro de la cola de caballo y listo. Pero claro, al tiempo había que ver resultados y hacer un estudio para ver cómo estaba la situación. Sacaron la bala, fantástico, pero se generó una aracnoiditis. Se pegotearon todas las terminaciones nerviosas y empezaba a tener otras complicaciones. Sistema nervioso central, más todas las terminaciones
de la cola de caballo pegoteadas. Rehabilitación. A los 2 meses estaba caminando nuevamente, Claro. pero con dolores que no A podía. pesar de que habían sacado la bala, Claro. seguías. Y claro, porque toda la parte nerviosa estaba comprometida y eso también Claro. genera Todo. dolor. Todo el sistema nervioso ya estaba comprometido. Eso era a nivel lumbar. ¿Qué sucede? Después pasa que empieza a subir. Esa aracnoiditis o era una aracnoiditis y era otra patología en donde no solamente se pegotean, sino que se inflaman las meninges y todas las terminaciones nerviosas. Había que volver a operar. Para, y en todo este proceso, ¿estabas enojado, harto, angustiado? No. ¿Qué te pasaba? No. Porque eso es como la historia clínica. Pero ¿a vos qué te pasaba en ese momento? No. Yo quería salir. A ver, me decían, hay que operar. Bueno. Hay que salir. Bueno. Hay que volver a caminar. Bueno. Siempre buen alumno, mi o sea, cabeza ibas era terminar con esto. Seguir Sí, caminando. siempre. Pero más allá de seguir caminando, en esa época, en ningún momento me había pasado por la cabeza que yo no iba a caminar, Claro. sino había que sacar dolor y había que moverse. ¿Nunca te dijeron que había posibilidades de que no vayas a volver a caminar? No, en esa época no. En esa época lo que sí pasaba era que no ibas a poder vivir. Claro. Porque Claro, directamente claro, porque está todo- no había un nivel, claro, de nada. A los 3 meses sí me operan de nuevo. Mm. Y ahí ya las cosas se empiezan a complicar. Mucho más. ¿Por qué? Porque había que operar de nuevo. ¿Qué había que hacer? Despegar terminaciones nerviosas. Claro. Pelito que se rompía, pelito que era una pierna menos, un riñón menos, Wow. el estómago, lo que Es fuese. el Entonces, cuerpo, ¿no? sí, es increíble. Es increíble, una Es máquina in- perfecta. es in- y Y sensible, tremendamente sensible. Pero no se sabía por qué mi cuerpo seguía. Primero, seguían preguntándome por qué estaba vivo. Vuelvo al Fiorito a la tercera operación y ahí sí se complica todo. ¿Por qué? Porque detrás de esa operación me agarra una meningitis, La segunda, la ¿ves? segunda. Pero una meningitis muy fuerte. A un nivel donde lo único que me bajaba eran bolsas de hielo en la cabeza porque tenía cuarto ventrículo inflamadísimo y una hidrocefalia gigante que la presión nerviosa había que derivarla. Tenía la médula abierta porque habían abierto Claro. y ya no podían cerrar, por donde se perdía líquido cefalorraquídeo, meses con complicaciones y con complicaciones. Operando con meningitis, infecciones, glóbulos blancos que volaban y no me sacaban con nada. Eran antibióticos tras antibióticos que no me recuperaba. Paso, muchas operaciones. Cuando digo muchas, 10, 12 operaciones de médula que tenían que entrar y salir porque había que meterse para ver qué pasaba. O sea, Los médicos me decían, Juanpi, no tenemos idea. claro. Había un neuro que ahora falleció, pero que era el jefe de neurocirugía de toda la provincia. Y el tipo me dice, hace 12 horas que estoy mirando libros, porque no es libros, historias, casos. No sabemos qué pasa y qué bacteria te agarró. No sabían qué hacer, claro. Porque era entrar y entrar y entrar. Otro médico me decía, ruso, no creía en nada. Me dice, era 31 de diciembre y levantábamos la copa para pensar qué iba a pasar el día siguiente, si podíamos llegar a salvarte. Termino un día corriendo a terapia intensiva y me acuerdo que yo ya estaba hecho bolsa. Hecho bolsa y estaba... Me acuerdo que entro y se acerca alguien y me da una estampita de San Expedito. Lo único que hice fue mirarle y dije, chau, ya cagué. Porque entraba corriendo, me entraban así vestidas como podés estar vos, a ese nivel, de que había que entrar al quirófano y me entraba mi hermana, porque no había tiempo y el médico, no sé, venía de la calle y entraban al quirófano como venían de la calle y con quien estuviese en la zona. Por ende, seguía
seguía con bichos. Sí. Y se venían a despedir. Yo estaba que no podía hablar, no podía ver, no me podía mover porque estaba con una meningitis. La meningitis se te inflama todo y lo único que haces, estás estallado en dolor. Yo tenía una pelotita nada más que me movía así, ¿no? Y pasaron los días, nadie sabe qué pasó. Ese líquido cefalorraquídeo que estaba con una bomba que iban sacando, empezó a ser transparente, levanté las defensas y salí Todo esto fue en el año después del asalto. asalto. Sí, todo, a ver, yo te lo hice así en Sí, 10 sí. minutos, Pero es un año pero después. fue un año. Un año, Sí. perfecto. Ahí sí me acuerdo que pesaba 32 kilos. Claro. Era hueso, era piel y hueso realmente. Literal. Ahí sí, cuando salgo del hospital era que me iban a subir en una silla de ruedas y yo no me quise ni subir a la silla de ruedas que me iba a llevar a mi casa, hasta el auto. Me arrastré. Ahí sí que me arrastré. Que no se sabía qué iba a pasar porque Claro. te estoy contando que salí y al poco tiempo me dieron el alta. Wow. Y seguías caminando. Y mira, yo creo que caminé, te lo cuento y recuerdo el pasillo del hospital Sí. y yo llegando hasta el auto arrastradísimo. Pero ellos te dijeron, anda, no, te dieron una silla de ruedas y vos no te subiste porque ellos No, ya, yo lo mandé a cagar. claro, pero ellos ya creían que vos no ibas a volver a caminar, nunca preguntaste. No, ahí no pregunté. Ahí no pregunté. Pero al año, cuando llegué a casa, estuve un tiempo largo En cama, en en reposo, cama. Sí, recuperándote de todo. sí, sí. Y ahí, con mucha rehabilitación, empecé andador, era apenas con un andador, yendo a rehabilitar 3, 4 veces por semana, porque en esa época todavía no había tanto centro Claro, para rehabilitación. de rehabilitación con internación. Pero sí, iba y venía, y salía a la calle con el andador, y cuando yo veía que podía, agarraba el andador y me lo ponía en la mano y me movía. Un día lo dejé, estaba con un trípode y iba por la calle. Y viste que me iba midiendo yo, más allá de lo que me decían. Sé lo que decís. Te juro que yo me iba midiendo con una pared y decía, bueno, a ver, esto puedo, esto no puedo. Y así llegué a caminar normalmente, Claro. 2005, pero normalmente, como cualquiera de ustedes, desde el 2005 al 2015. ¿Y qué pasó ahí? en Ah, 2015? ¿cuántos años tenías? ¿En el 2005? Más o menos. 30, Hasta el 2015. 40, 40, 10 años más caminó. Caminaste 10 años más. normalmente. ¿Y cuándo fue? Primero, ¿qué pasó después? Y si te acordás cuándo fue esa última vez que caminaste. Sí. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo fue ese momento? Mira, primero, cuando me aparecieron secuelas así de la nada, me acuerdo que estaba en Tecnópolis, arriba de un escenario, ¿Vos cuántos años tenés ahora? 48. Ok, hace 8 años. Sí. Ahí estaba laburando normalmente y me acuerdo que me tropiezo. Y digo, ¿qué onda? No, pero pensé que era una alfombra, pensé que Sí, teníamos un sí. tema de la alfombra y estábamos dando vueltas. Y no, era mi piecito que no tenía dorsiflexión directamente y me tropezaba. Dije, no. Te Otra vez. Te juro que ahí Sí. sí fue que dije, Ya teníamos esto resuelto. Dije. claro, yo me había, sinceramente, Te has olvidado. te habías olvidado. Te juro que te habías olvidado de todo. Y voy al neurocirujano, que me había visto hace un montón de años que no me veía. Claro. Y me dice, hagamos una resonancia. Y cuando me hacen la resonancia, esa lesión que estaba en lumbar, que había quedado ahí tranquilita de hacía un montón de años, que igualmente cada tanto me controlaba, estaba en dorsal. ¿Qué significaba eso? Que la lesión que en ese momento estaba solamente en una pierna, tenía poco movimiento, había empezado a subir. Al revés de cualquier lesión. Claro, que bajan. Claro, en vez de bajar, empezó a subir, a subir, a subir, y hoy está en cérvico-dorsal. Y siempre digo lo mismo, cérvico-dorsal, moviendo manos, Claro. es un montón. ¿Ahí tampoco te enojaste? No.
¿Sabes qué hice? En aquella época tenía hospital público, en esta pude ir a un hospital privado. Me voy, me hago los estudios y me dicen, che, tenemos que operar. Pero vos me decías, ¿cuándo fue la última vez que caminé? Ahí hice algo de rehabilitación, laburé, pero ya en un momento no podía, me tocabas y me caía. Pero siempre me terminé moviendo con andador hasta que pude. Entré caminando al Hospital Británico, me acuerdo, con andador, en pareja, y salí a los 2 años y pico, porque ahí también estuve casi 3 años internado, a los 3 años separado y en silla de ruedas. Así fue. Pero en esta segunda etapa también tuve 10 operaciones. Porque también me infecté. No con una meningitis, pero sí con otras complicaciones. Y en esta sí entraba y me decían, bueno, acá era, o salía en silla o salía muerto. Claro. Solamente un médico. Eso te dijo un el médico. Un médico que fui a controlar me dice, mira, acá no hay forma, hagan lo que hay que hacer, es para parar la lesión. Sí. Un médico sí, que yo le dije, era un bestia. Pero fue el que me cantó la posta. Me acuerdo que fui solo, llegué a mi casa y le digo, en esa época, agarro a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanas y le digo, mire, me tengo que operar. Y el único que sabía qué era lo que pasaba era yo. Claro. Pero sí, fue así. Que fui y después le dije a mi pareja en ese momento, me tengo que operar. ¿Operar o operar? Lo que pasa es que ahí sí se complicó. Y cuando salí del Hospital Británico para el Centro de Neurorehabilitación, yo solamente movía un ojo. Estaba en cama moviendo un ojo. ¿Por qué? Porque esas operaciones me salvaron. Pero no me movía nada. Claro. Sondeado, y no es solamente la parte motora. No. Ahí tenés un montón de otras complicaciones que, igual, la autonomía que tengo hoy la logré, obvio, gracias también a esa pata de rehabilitación. ¿Sabes qué? Leyendo sobre vos y escuchándote para llegar a esta entrevista, veíamos que haces una cantidad de cosas increíbles. Sos atleta, actuás. Y yo pensaba, sin que suene, por Dios, sobre todo después del relato que acabas de hacer, sin romantizar nada, ¿sentís que de algún modo tuviste que buscar que se abrieran otras puertas en tu vida, habilitaste otras cosas? Sé que el atletismo entró a tu vida, sos atleta ahora, no antes. Está bueno lo que decís de no romantizar, porque en realidad yo intento no romantizar nunca la discapacidad o la accesibilidad. Y en sí, a veces utilizo un término que no gusta demasiado, pero terminé capitalizándolo. Okay. A ver. Yo capitalizo ciertas situaciones. Que haga actuación o que, no me puedo considerar actor, pero que me haya metido dentro de la actuación, tiene que ver con que en un momento estaban buscando usuarios de silla de ruedas y me dijeron, che, ¿vos no te animás? Y me animé. Claro. Estuviste en El Eternauta, ¿no? Estuve en El Eternauta. Se le pone la carita, ¿viste? Sí, porque encima, Claro. como ficción, fue la primera ficción que hice. Encima fue la primera. ¿Y sentís que ahí algo se abrió? ¿Te gustaría seguir? ¿Cómo? Sí, ahí yo venía haciendo laburos de publicidad también, pero también se abrió, además de para laburar algo de actuación, que ojalá salgan muchas más cosas, para hablar de accesibilidad. En mi caso, sirvió para poner en un montón de espacios la movilidad reducida, la inclusión, quizás la convivencia. Y vos decías que empecé a ser soy atleta. ¿Por qué soy atleta también? Porque estando dentro del sistema de salud, que pasó un montón de tiempo, pensá que estuve casi 1 año y pico internado en el Británico y después 1 año en un centro de neurorehabilitación. Yo ahí, como en la primera etapa, tampoco me quedé quieto. Yo salía, bajaba, me movía, iba a la terraza, agarraba gente, me ponía a charlar, generaba grupos, hacía cosas porque si no me aburría. Claro. Me aburría y no... Y aparte la cabeza... Y mi cabeza siempre funcionó. Sí. Estaba con los ojos cerrados, que pensaban que la gente venía a despedirse y yo decía, la puta madre, no se despidan. O me daba cuenta que se estaban despidiendo. Y
una kine me dice, tenés que salir del sistema de salud. Dejar de venir a rehabilitación a un centro. Y ahí me fui y dije, bueno, ¿qué deporte hago? Si estoy en silla de ruedas. Porque lo primero que pensás también ahí es, igual que hay que pensar, cuando vos rehabilitás, lo que hay que entender que esa rehabilitación no es volver a caminar. No. Esa rehabilitación es empezar a trabajar sobre lo mejor que uno pueda tener. Sí, mejorar tu calidad de vida. Mejorar y yo, claro. Independencia. Y ganar independencia. Claro. Bueno, y ganar esa independencia, cuando vos salís, a mí me pasó que cuando salgo, me dicen, bueno, tenés que ir con un acompañante, que... Imagínense yo. Yo dije, yo me voy a vivir solo a mi casa. Claro. Si voy a vivir solo, no quiero a nadie. Cuando me di cuenta que podía hacerlo, cuando salí me fui a vivir solo a ese departamento en el que vivía, solo. Y una kine te decía, me dice, buscate un deporte. Y dije, bueno, hago tenis de mesa. ¿Había hecho tenis de mesa alguna vez? No. Agarré y me fui al CENARD. Porque sabía que... Y terminé entrenando con la selección argentina de tenis de mesa. No como parte de la selección, ahí, claro. pero el lugar era ese. Claro. Eran los que sabían laburar. Claro. Pensá que eso era 2018. Qué bien, ¿no? Que te dijo que te salgas, o sea, esa persona que te dijo, salite de acá. Y empezá como mira, otros horizontes, otra forma, ¿no? De rehabilitar. ¿Por qué es eso? Porque te salva la cabeza. ¿Por qué es eso? Cuando llega la pandemia, que los lugares se cerraban, solamente quedaban los deportes de alto rendimiento, eran deportistas de alto rendimiento, porque empecé directamente como deportista de alto rendimiento, de un día para el otro. Wow. Claro. Dije, bueno, ¿qué hago ahora? Empecé a correr. Y me acuerdo, la carrera de San Silvestre. La primera carrera que corrí era San Silvestre, 31 de diciembre. Wow, la Navidad del Año Nuevo a vos es terrible. Sí. Como todo te pasa como cambio de año, cambio de vida. Cambio de año, cambio de vida, exactamente. Sí. Y en esa época quería viajar. Estaba por viajar, pero laburaba en una universidad en donde ya nos anunciaban que no se podía viajar. Teníamos como invitados a Francia y nos hablaban de que en Francia, antes de que se mencione que en Francia había COVID, a nosotros ya nos estaban suspendiendo todas las actividades que teníamos en Argentina, así que seguí haciendo deportes, seguí quedándome acá, seguí laburando y ahora por suerte falta muy poquito tiempo y me voy solo, en silla de ruedas, a Europa. Wow. ¿Vas a laburar o vas a...? No, a turistear. Qué hermoso. ¿El mundo está más accesible? Hablando de tu movilidad, ¿no? ¿Es más accesible el mundo o no? ¿O es solo un discurso? En realidad se habla de accesibilidad, pero termina siendo un discurso. Por eso te preguntaba. Termina siendo un discurso. Sabes que hace poquito también hacía unas notas con los chicos de División Palermo y hablábamos de eso, ¿no? Que hablar de inclusión queda bien, pero en realidad en muchos lugares termina siendo un discurso. Sí, ponele, Argentina, ¿qué tenemos? Empatía. Entonces siempre la gente te da una mano, quiere ayudar, pero la idea no es esa. Claro. Porque si funciona, ¿no? Te corro una rampita, sí, te pongo esto, sí, te pongo aquello, pero es recontra difícil. Okay. Recontra difícil planificar, tenés que planificar 10 veces más, pagás más. ¿Por qué pagas más? Porque muchas veces es, si la habitación adaptada en un hotel no es la habitación de estándar, esa habitación que pagás a lo mejor el doble, tiene la peor vista que puedan encontrar, puede ser la única habitación del hotel que esté adaptada. Que esté adaptada y que muchas veces está mal adaptada y que invirtieron y en realidad invirtieron mal. Porque no están bien asesorados. Claro, porque no están bien asesorados. Claro. ¿Te cambió eso de ir pateando las cosas y decir, bueno, después las hago y ahora esto de vivir más el hoy o no? ¿O a vos no te pasó? No, sí, me gusta siempre el hoy y el adelante, futuro. Claro. Fíjate que en ningún momento te estoy hablando hacia atrás, porque me parece que, no sé, siempre dicen, che, vos me lo preguntabas, ¿nunca te enojaste?
Y en realidad no. Y siempre pensé para adelante, siempre pensé que cuando estaba en silla de ruedas o que salía, sí me costó. Sí, al principio digo, che, ¿qué pasa? ¿Me subo a un auto? No. Cuando me di cuenta que vivía solo y que después agarré el auto y me podía movilizar, poner al principio era cercanía. Como hice cuando caminaba, Claro. empecé a hacerlo con el auto. Claro. Un día me tenía que ir a laburar creo que era Entre Ríos. Me iba a ir con un par de compañeros y suspendieron. Yo dije, yo no suspendo. Pero pensá esto, vos podés pinchar una goma, Claro. cosa que me pasó esta semana, en el medio de la ruta. ¿Manejás? Sí, yo voy, vengo, me subo al auto y me puedo hacer 1000 kilómetros en auto solo por la ruta. ¿Tenés pareja? Ahora no. Y viajábamos un montón con mi pareja de ese momento también, que me volví a poner en pareja estando en silla de ruedas y también me separé como cualquier hijo del vecino, como cualquiera de ustedes. Y viajábamos. Y por eso después dije, bueno, che, pará, yo puedo viajar solo también. ¿Y hay prejuicio de la gente, de las mujeres, de las los hombres, o sea, con respecto al... Viste que hay una cosa con respecto a la pareja. ¿Te Sí. pasa? ¿Lo sentís en el otro? ¿Lo ves? ¿Ves que...? También depende de cómo... O sea, ¿usás aplicaciones? Yo no. No, pero yo les Igual contaba- si usás, pone actor del Eternauta. Claro. Sí. Pero la silla es un detalle. Ahora sí. Igual la silla Ahora sí, la silla es un detalle. es un detalle. Pero la silla sí o sí la tenés que mostrar. Sí. Porque vos tenés que No, mostrar... totalmente. No podés... Primero, no Porque podés... por es tu vida. tu decisión, igual. No podés, igual, pero no podés mentir. No. Yo me he puesto de novio estando internado. Ay, ¿cómo yo? Yo me he separado Estaba internado. Sí. Es que estuviste mucho tiempo y internado, Y Juanpi. me he puesto de novio, sí. Con alguien de... Ya la chisme, ¿viste? Que con Bueno, alguien sí, sí, bueno, igual después me separé y después me volví a poner de novio, ¿no? Pero sí, estando internado con una chica que laburaba en hemoterapia. Ah, mira. Hay un cuentito que hizo Cassiari en base a esa historia, mirá. que se llama Cupido en hemoterapia. Mirá. Vamos a leer. Sí, me acuerdo que estaba yéndome y mi neurocirujano me dice, Juanpi, ¿vos estás de novio? Porque acá todos saben que te separaste. Y porque pasaron Claro. 2 te pasa la Mucho vida tiempo. ahí. Sí. Che, Juanpi, recién estás diciendo pasaron muchos años. Sos una persona, nosotros le decimos post 40, Sí. de más de 40. Con el paso del tiempo, con los años, ¿qué perspectiva tenés sobre esto que te pasó? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a ese Juanpi de 26 eran? Sí. ¿Qué te pasa con eso? Viste que el tiempo nos da la posibilidad de tener una mirada media de dron, de mirar como así. Yo creo que hacia atrás ya no puedo mirar, pero sí pienso que hacia adelante pueden venir un montón de cosas. A ver, ella me preguntaba si estaba en pareja, si no, si me puse novio, si había allí una mirada. Y existe todavía esa mirada de, che, estás sencilla y porque estás sencilla no tenés familia, no puedes tener pareja, no puedes tener... Y después te das cuenta que si uno, a ver, me voy de viaje, si uno plantea y iba a decir se para frente, no me paro frente, me posiciono frente a, hacia adelante, me parece que eso está buenísimo. Es aceptar un montón de cosas y avanzar. A ver, yo capaz que si caminaba no me animaba a estar actuando en el Eternauta, no me animaba a correr todos los domingos, no me levantaba un domingo a las 6 de la mañana para salir a correr o a entrenar, y hoy lo hago. No sé, vengo de correr una maratón de Mar del Plata, en unos días corro la media de Buenos Aires, mañana corro. En silla se llama atletismo también. Sí. Perfecto. Y lo bueno ahí es esta cosa de estar. Porque en mi caso lo que no hago es estar casi nada o nada, digamos, dentro del sistema de discapacidad. Okay. Yo, sinceramente, porque no me hallo, y si ven mis redes sociales, dice usuario de silla de ruedas. No dice, no sé, disca, lesionado medular. Okay. Ando en silla y
en una carrera donde hay 20.000 personas, hay uno en silla. Sin hacer nada, ya estoy comunicando, ya estoy visibilizando esa experiencia. Y siempre digo, es una experiencia, qué loco, ¿no? Es decir, experiencia de vivir en silla de ruedas. Claro, sí. Pero es eso, y es estar, si quiero ir a comer, es una complicación porque seguramente el lugar no sea accesible, pero si estás, siempre hay algo que va cambiando, y esa cosa que vos decías de mirar por arriba, vas poniendo granitos. No sé, entrábamos acá y es una rampa espectacular y es muy cómodo, y después veremos cómo son los baños, y siempre trato de llegar y buscar o mirar algo que me permita, de paso, cambiarle. A veces con solo preguntarle cambiaste la vida al que viene atrás. Totalmente, hermoso. Sí. Lindo. Bueno, no sé si sabes que esta temporada se llama Trapitos al Sol, porque creemos que dejar de ocultar o dejar de guardarnos las cosas nos salva, nos cura, nos ayuda a avanzar. Y te pregunto entonces, si hay algo que vos quieras como sacar a la soga, colgarla, decir, bueno, esto es lo que yo dejo al sol, estos son mis trapitos, esto es lo que yo dejo como... que fue esa cosa que capaz viste durante un tiempo, la tuviste adentro y no salía, y de repente salió. Bueno, si vuelvo a la pareja o al estar, me parece que es animarse. Es animarse a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, si uno se el término no sé si es el correcto, se autoflagela, que decís, che, ¿sabes qué? Yo no puedo, no vas a poder. Si uno dice, ¿sabes qué? A partir de ahora cuelgo y digo, quiero hacer tal cosa, si logro decir, puedo hacer tal cosa, se puede. Si agarras a 10 personas que les pasó lo mismo que a mí o lo que sea, hay 8, 9 que dicen, a partir de ahora no puedo y no hago nada más en la vida, no haces nada más en tu vida. Si vos decís, puedo, creo que avanzás un montón. Sí, no como magia, sino como que puedo hacerlo y lo hago. No es magia. Es mucho laburo. Claro. Es una gota. No, digo que no quede, viste, como el poder y el pensamiento no alcanza para nada. No, eso es otra. No. Digo, importante, viste, porque hay mucho de eso también. Tipo, el que quiere, No, tampoco es, ay, no, porque vas a poder levantarte. No. Hay que laburar. Esa parte no. Sí tenés que laburar y decir, ¿sabes qué? A partir de ahora, me parece que vas. Yo siempre digo, querer no es poder, querer es seguir intentando. Totalmente. Si me pongo a pensar, cuando estaba en la clínica, viene una médica y me dice, una fisiatra. Bueno, sabes, ¿no? Que no vas a caminar más. Ay, no. Ahí, ¿qué fue? Me decía si me enojé. Quizás. Ahí sí. Pero hice todo lo que no debía que hacer también. La mandé a cagar. Le dije que era una hija, pero todas le dije. Me dice, bueno, retrocedemos. ¿Sabés que no vas a volver a caminar? No. Vemos. No, pero ahí, porque yo le decía, pero si yo volví a caminar un montón de veces. Claro. Y ahí volví un poquitito a caminar, pero me decían, ¿para qué quieres caminar? No sé, ¿para qué te quieres parar? Para agarrar una alacena, me decían. No sé. Dice, ¿y vas a gastar toda la energía del día para poder ponerte de pie y agarrar un plato de la alacena, ponerlo abajo? Y a mí me quedó esa frase porque me decían, si vos podés moverte en una silla y hacer todo sentado y te parás y gastás en serio toda la energía del día solamente por querer ponerte de pie, me decía un guine, disfrutá sentado y hacé todo lo que quieras hacer. Y ahí dije, listo, esto es rehabilitarse. Y ahí empecé y digo, bueno, ya está, ya fue. ¿Y hiciste muchas más cosas que antes? ¿Después? Sí, bueno, ahí al poco tiempo, cuando entendí, fue que me puse de novio, también estuve en pareja, conviviendo, y sí, porque entendés que estás bien vos con vos. Aunque estés en silla y es una complicación, sí. Al principio también todos, che, qué lindo, estás con una persona en silla, mira qué cómodo, que esto, que el otro. Después están todas esas complicaciones de decir,
Lo mismo que habitualmente tardás un ratito, estando en silla tardás un poco más. Pero sí, cuando entendés que podés mejorar y podés recuperarte, o si no te recuperás, llegás a un nivel, pero en donde estás continuamente haciendo cosas, vas bien. Sí. Qué lindo. Bueno, gracias. La verdad, escucharte es muy lindo porque, nada, primero esto de que no romantizaste nada, que nos contaste todo lo que realmente queríamos como entender y que sobre todo del otro lado hay un montón de gente que está diciendo, sí, yo también voy a poder y que la vida se puede transformar en otra cosa. No romantizar, por favor. No, ni somos niños, No. ni romantizar, Sí. ni está todo bien, siempre vas a tener ayuda. No. Hay Me que parece laburar, hay que buscarla. y hay que ser autónomo e independiente y que todos tienen que laburar por esa autonomía y por esa independencia. Muchas gracias. Gracias, Juanpi. muchísimas gracias. Un Gracias a placer. ustedes. Presentó Ariel.